tal? Hola a todo el mundo. Buenas tardes a todos y muchas gracias por visitar nuestro Ambigú. Este es el final de nuestra temporada. Con esta charla terminamos. Veremos el año que viene con cuál inauguramos. Primero presentar al invitado. El invitado de nuestro Ambigú de hoy es alguien por el que Are siente especial cariño. Lleva el teatro en las venas prácticamente desde la cuna, ha sido maestro de una gran parte de la profesión en España y, como muestra un botón, la junta directiva está formada por 4 personas y de esas 4, 3 hemos estudiado con Labra. Es autor de 2 de los 4 manuales de regiduría en español, así que creo que solo con eso ya es bastante decir, luego ya se contará mucho más. Ha sido nuestro primer socio de honor y ha estado presente desde el inicio de la formación de Are. Bueno, como todos sabéis, estoy hablando de José María Martínez Vila, Labra para todos. Buenas tardes, señor. Hola, ¿qué tal? Además de Labra, para guiarnos en esta charla, contamos con otras 2 personas. La primera de ellas es Iguarina García. Hola, Iguarina. Buenas tardes. Iguarina tiene experiencia como regidora en compañías privadas, públicas, es socio de Are y últimamente desarrolla una labor muy importante en la organización y puesta en marcha de todas nuestras actividades. Ahora también entrevistadora. Faltaba. La segunda persona es Luis Sánchez, compañero, regidor, trabaja desde hace 15 años en el Teatro María Guerrero como regidor y gran parte de esos 15 años los ha pasado trabajando al lado de Labra, así que es alguien que él conoce muy, muy bien. Nada más, de momento agradeceros a todos otra vez estar aquí y os dejo con la charla, que lo disfrutéis. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muy bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Aquí lo primero que vamos a hacer es una pequeña presentación. Se me ve, ¿verdad? Se te ve y se te oye, Luis. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Ay, un poquito de feedback. Está muy guapo. Está muy guapo. Gracias, Laura. Maestro. Vamos a empezar con una pequeña introducción sobre este gran maestro que tenemos hoy la suerte de entrevistar. Muy bien. Entonces, voy a intentar ser lo más preciso y al mismo tiempo pues más profundo posible. Entonces, Labra es socio de honor de la Asociación de Regidores de Escena. Se llama José María Martínez Vila, pero todos le conocemos como Labra, y es un referente indiscutible de nuestra profesión y con más de 40 años dedicados a la regiduría, se ha ganado la definición, sin lugar a dudas, de maestro de este bello oficio. Entre sus múltiples reconocimientos podemos destacar el premio Adolfo Marsillac de 2016, otorgado por la Asociación de Directores de Escena a su labor teatral significativa. Debemos remontarnos al año 1972 para situar el inicio de su andadura con la obra A 2 barajas de José Luis Martín Descalzo, la cual sorteó la censura de la época milagrosamente, puesto que en la trama había un lío de faldas de un mismísimo ministro de la Iglesia. La decisión de dedicarse a la regiduría no deja de ser tan anecdótica y sencilla como la de muchas personalidades del arte teatral. En esos momentos, Labra estaba estudiando comercio y economía y una llamada de su padre, del que hablaremos más tarde por ser también un gran regidor, le informó de una oferta de trabajo con incorporación inmediata en una compañía. Las dudas del joven Labra por si sería capaz de cubrir las expectativas de ese puesto desaparecieron de inmediato en cuanto supo el sueldo del mismo. A partir de ese momento, los proyectos se sucedieron. Bueno, eso es verdad, ¿no? Eso es verdad, no estoy mintiendo. Totalmente verdad, sí. A partir de ese momento, los proyectos se sucedieron uno tras otro, primero en compañías privadas y posteriormente en el teatro público. En su currículo consta haber sido regidor de 200 espectáculos, más o menos, entre los que se encuentran Panorama desde el puente, de Arthur Miller, dirigida por el gran José Luis Alonso e interpretada por el gran José Bódalo, figura entrañable
maravillosa del mundo teatral, e Historia de un caballo de Tolstoy, llevada a escena por Manuel Collado en 1979, La Lozana Andaluza, dirigido por Carlos Jiménez y con Rafael Alberti en el elenco, efectivamente, ¿verdad? Hacía un papel muy pequeñito. Tenía un papel narrador. Eso es hacía un papel enano, ¿no? Muy pequeñito. De 1980, La gata sobre el tejado de zinc caliente de Tennessee Williams, perdón, dirigido por Carlos Gandolfo en 1984, y la segunda versión de Jesucristo Superstar de 1984, ambos bajo la dirección de Jaime Azpilicueta. En 1986 pasó a formar parte del equipo del Teatro María Guerrero, donde ha participado en más de 150 espectáculos a las órdenes de figuras tan destacadas del panorama teatral nacional como Lluís Pascual, José Carlos Plaza, Mario Gas, José Luis Gómez, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Gerardo Vera o Ernesto Caballero. Todos hombres, todos hombres. Luego tendremos que introducir un poco también. Luego introducimos dos mujeres. Claro, porque si no, cuando lo estaba escribiendo era como demasiado, ¿no? Era todo muy, muy masculino, ¿no? Sí, pero cambió, en un momento cambió. Vale, pues luego lo vamos a hablar. Sí. De esa etapa podemos destacar El Público del 88 y Comedias sin título del 89, todas ellas de su admirado autor Federico García Lorca y dirigidas por su otro admirado Lluís Pascual. Las recordadas Comedias bárbaras de Ramón del Valle Inclán, una gesta complejísima de 42 intérpretes y 89 decorados aproximadamente. Ahí es nada, luego decimos del Rey León, ¿eh? Dirigido por José Carlos Plaza en el 91, todavía no era la Expo ni Barcelona, y a esto lo podemos incluir Hamlet del 89 y Mercader de Venecia del 92, ambas de Shakespeare, del mismo director, y con una complejidad técnica que nada tenía que envidiar a las famosas Comedias bárbaras, como luego nos indicará seguramente Laura. De etapas posteriores encontramos Martes de Carnaval, de Valle Inclán también, llevada a escena por Mario Gas, que es uno de sus directores también predilectos, según él me ha dicho. Otro gran montaje fue Pelo de Tormenta, del 97, escrita por Francisco Nieva y dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente, donde desapareció el patio de butacas para conformar un enorme espacio escénico en que el público rodeaba a los intérpretes. Platonov, de 2009, de Antón Chejov, dirigida por Gerardo Vera, y Rinoceronte, de 2014, de Eugene Ionesco y dirigida por Ernesto Caballero, formarían parte de una selección que no es nada sencilla de hacer, pues no olvidemos que son 40 años dedicados al teatro. A esto hay que sumar la no menos importante labor como docente de una parte considerable de la profesión actual de la regiduría en nuestro país, la cual ha desempeñado desde 1993 en diferentes entidades. Son muchas y muchos las que han conocido de primera mano el método Labra, y para aquellos que no han tenido la suerte de estar en sus cursos, ha escrito 2 libros que logran explicar de modo sencillo pero minucioso nuestra profesión. La suya es una dedicación absoluta al arte dramático. Labra afirma con justificado orgullo que nunca ha faltado al trabajo. ¿Será que el teatro no es solo un modo para ganarse la vida, sino una de sus más fundamentales pasiones? Labra lleva el teatro tan dentro que es su propia vida. Muy bien, hijo, muy bien. ¿Te ha gustado, no? Bueno, luego me pasa, luego me das el dinerito. Mucho. Muy bien. Hombre, después de esta presentación maravillosa que ha hecho Luis, me ha dejado ahí el listón muy alto. Pero a nosotros nos gustaría empezar esta charla hablando de tus referentes, por decirlo de alguna manera. Es decir, como ha dicho Luis, tú llevas el oficio en los genes. Y a mí me gustaría saber cómo era el oficio de tu padre, cómo era trabajar de regidor en esa época, si nos puedes contar algo de eso. Pues sí, claro que os voy a contar. Bueno, empezamos muy bien, ¿eh? Nombrando a mi padre, empezamos muy bien, porque era un grandísimo regidor y para mí, y no fue porque fuese mi padre, el mejor regidor de una época determinada, en los años 50, 60, 70. Bueno, voy a empezar a hablar de cómo era la regiduría de cuando mi padre empezó. Nos vamos a ir al año 45. Poco a poco llegaremos a la época actual.
Y bueno, pero vamos a hacer una especial ahí, investigación sobre lo que hizo en esos años. ¿Cómo era la regiduría? En los años 40, 50, 60, el oficio del regidor era muy difícil, tenía mucho que ver con el actual, pero había cosas que eran totalmente distintas a cómo se trabaja actualmente. Cuando a él le entregaban el libreto, lo primero que hacía era sacar la lista de utilería completa. Después, una vez cotejada con el director de la obra, en aquella época no había escenógrafos, no había iluminadores, entre escenógrafos no había, iluminadores tampoco, entre otras cosas porque no había focos en la mayoría de los teatros. Con lo cual, después de una, de una reunión con el director, que era el encargado de decorar la escena de alguna manera, incluso en reuniones con constructores de decorados, era él quien también le decía, pues aquí una puerta, hay un ventanal, aquí una escalera, etcétera, etcétera. Bueno, después de esa reunión con el director sobre esa lista de utilería que había sacado, se iba a los almacenes de alquiler de utilería, sobre todo a Mateos, que tenían absolutamente de todo, y empezaba a rebuscar allí más o menos lo que el director le había pedido. El regidor tenía que tener en aquella época un gran conocimiento del mueble, de cómo eran los estilos de mueble de cada época, ya que el director le podía decir, pues dame una silla Luis XV, una silla Luis XV, esto como es, ¿no? Lo mismo le traía una de Felipe II y claro, no valía. Tenía que conocer mucho lo que era la utilería de entonces. Entonces iba allí al almacén de utilería de Mateos y iba recopilando todo lo necesario para la obra. Era una época en la que los transportes se realizaban mediante motocarros. Mateos estaba justo al lado de Tirso Molina. No sé si sigue estando, yo creo que sí. Y bueno, en Tirso Molina siempre había una cantidad de motocarros. Se cogía uno o dos, lo que hicieran falta, y todos los muebles escogidos y utilería escogida se llevaban al teatro. El director daba el visto bueno. Normalmente, si había algo que no le gustaba del todo, pues no, este aparador lo quiere más estrecho, tal y cual. Bueno, se volvía a Mateos, se cogería un aparador más estrecho y bueno. Porque normalmente el director no iba a esa casa de alquileres, iba al regidor. Había mucha confianza del regidor para elegir estas cosas. Bueno, y ya con los muebles, la utilería y el decorado ahí en su sitio, empezaban los ensayos. Había una figura hermana del regidor, que era el apuntador, dos vidas paralelas, y el trabajo de ambos de esos ensayos consistía en lo siguiente. El apuntador estaba en su concha, apuntando, obviamente, y después el apuntador mismo tenía los timbres de puerta y de teléfono que pudieran sonar durante la función. También tenía un pulsador para prevenir y ejecutar la subida y bajada de los telones. Esto era del apuntador en aquella época. Y el regidor prioritariamente se dedicaba a dar entrada a los actores a escena y a decirles la primera frase con la que entraban en escena. El porqué de esto se ensayaba muy poco, los actores llegaban con el texto muy justito, había que estar muy pendiente de ellos. El regidor entonces le daba la entrada a escena, dices esto cuando entres, entraba con esto, si no sabía el papel muy bien, ya continuaba el apuntador diciéndole todo lo que tenía que ir diciendo. Era una época en la que el equipo de sonido pues no existían. Si acaso había algún magnetofón sin amplificador, sin columnas, y lo que sonaba era lo que el altavoz del magnetofón se oyese, ¿no? Y sí, así era. Y lo que sí había era una gran variedad de aparatos que simulaban distintos efectos de sonido.
todos manuales. Esta mañana me he leído una cosa, a ver si ahora la recuerdo, porque no es muy larga, pero bueno, es complicada, de lo que era en el entonces segundo apunte, actual regidor, con respecto a estos aparatos de hacer ruidos, eran aparatos de hacer ruidos. Alfredo Marquerie, el crítico más importante de la época y un conocedor total y absoluto del teatro por dentro, yo os recomiendo, si lo encontráis, un libro que se llama El teatro que yo he visto, donde explica todo lo que hacía cada miembro del espectáculo durante la función. Es muy clarividente. No sé si lo encontraréis, yo os lo recomiendo. Y si no, os lo dejo para que lo fotocopiéis. Pues Alfredo Barquería decía del segundo apunte entonces, regidor hoy, que el segundo apunte era Neptuno, porque de él hacía efectivo todos los efectos de agua que surgían durante la función. Con el tubo agujereado o con la regadera simulaba el sonido de la lluvia. También era Júpiter, porque desencadenaba la tempestad y la tormenta y con un movimiento del latón hacía fingir un trueno. Y también era Némesis, la figura vengativa, ya que de su pistola, de la que manejaba el regidor, o de una tabla golpeando el suelo del escenario, hacía que la víctima muriese sobre el tablado, ya que el actor que entraba a escena nunca entraba con la pistola cargada. Estas tres cosas resumen un poquito lo que podía hacer el regidor manejando, pues eso, aparatos de utilería serían hoy, pero eran como se hacían los efectos antes. También había otro tipo de efectos para hacer viento, y era rozando una lona con una rueda que giraba de madera, el efecto de un sonido de un caballo con cocos, en fin. Hacíamos todas estas cosas tan interesantes y tan entrañables hoy en día. En cuanto a la luz, no había focos. La luz de los espectáculos se componía de lo que se llamaba la batería. La batería era una línea continua de bombillas que se encontraba en la parte anterior del escenario, o sea, en la zona más cercana al público, y servía para iluminar el proscenio y lo más cercano a esa batería, o sea, el primer término del escenario. Esta batería se tenía que ocultar de alguna manera para que solo la luz saliese hasta el escenario, ya que si no, pues iluminaría al público, incluso los techos del teatro, y no se trataba de hacer. Entonces, para que no se viesen estas bombillas, se ponía, si os imagináis, pues una visera continua, ¿no? A lo ancho de esta zona, para que no se viesen las bombillas. Y también existían las diablas, que eran un conjunto de bombillas igual que la batería, que iban arriba en una vara detrás de las bambalinas e iluminaban el resto del escenario. En la batería y en cada una de las diablas, en batería solo una, diablas había, pues puede haber 3, 4, 5, depende de los teatros. Pues había 4 colores de bombillas. Estaba la bombilla blanca de siempre, la que hemos utilizado siempre, hasta hace poco, ahora ya está más el LED y más. La bombilla amarilla, la bombilla azul, la bombilla roja. La bombilla roja se utilizaba más que nada para números de revista.
y como en comedia o drama el rojo no era necesario que estuviese, pues se cambiaban por bombillas blancas o amarillas para que la escena se hubiese más iluminada. También eso es, joder, muy largo esto, ¿no? También, pero es que como era la historia, es que ahora lo que viene a colación, ¿no? Ya. ¿Cómo se empezaban las funciones en aquellos tiempos? Normalmente al comienzo de la función siempre era batería, fuera sala, fuera batería, sube telón y vuelve a entrar la batería. Cuando todo estaba preparado, detrás del telón, dándole un aviso con voz al apuntador, le decíamos, vamos a empezar. El apuntador decía, ok, todo muy bajito, claro, porque el apuntador está al lado del público y detrás del telón también está al lado del público. Sí. Entonces el apuntador ya sabía que cuando se fuese la batería era el momento de subir el telón, que daba la orden. Se daba la batería, se iluminaba el telón. Él no veía cómo se quitaba la sala, pero bueno, se veía cuando se quitaba la batería, con lo cual esa era su señal para levantar el telón. Una vez levantado el telón, se volvía a dar la batería. Y había otra forma más rústica de empezar las funciones, que era sin utilizar esta batería. El regidor le decía al apuntador detrás del telón igual, vamos a empezar. Entonces el apuntador esperaba 5 o 6 segundos para que el regidor, al segundo apunte de aquella época, le diese tiempo a desaparecer del escenario y enseguida subir el telón. Estos son los principios. A lo mejor es un poco largo, pero yo creo que es interesante contar de cómo eran las luces entonces y cómo el trabajo de utilería que hacía el regidor. Después, cuando se salía de gira, una vez el tiempo que, bueno, ensayos, representaciones, todo el sistema que se contaba, ¿no? El regidor, o segundo apunte dedicado a los actores, apuntador dedicado a apuntar y a dar los timbres después del teléfono, subir y bajar telón. Ya en las giras de aquella época solo se llevaban los decorados, doblados y la utilería de mano. Con lo cual el regidor, cuando llegaba a la plaza que tocase, una vez llegada a esta plaza, el maquinista pues embarillaba el decorado y lo montaba, y el regidor lo que tenía que hacer es primero mirar si lo había en el almacén de utilería de ese teatro, si había los muebles que él necesitaba. Si los había, estupendo. Si no, se tenía que lanzar a la calle, a tiendas que estaban ya apalabradas con los teatros en gira, que dejaban los muebles que tenían para vender, los dejaban, con lo cual había que tener mucho cuidado al llevarlos al teatro y al devolverlos, porque son muebles que después seguirían a la venta. Bueno, una vez encontrado los muebles necesarios, los llevaba al teatro y decoraba la escena. Eso se decía, decoraba la escena. Y así, pues en cada plaza montaba sus sonidos y lo llevaba, o sus aparatos manuales para hacer efectos de sonido. Fin de esa plaza, pues apartaba los muebles en un lateral para que la tirada de muebles al día siguiente fuese a recogerlos. Se llevaba su magnetofón, cargaba sus efectos manuales y a viajar. Viajábamos todos en autobús. He dicho viajábamos todos porque a mí me ha tocado hacer algo de esto. Viajaban todos en autobús, ahí con los decorados, con el cesto de la utilería y con los baúles típicos de los actores, que si no lo sabéis eran baúles verticales que se abrían hacia los lados. En un lado el actor llevaba el vestuario y en el otro lado había como 3 o 4 cajones donde llevaba pues sus zapatos, su bisutería, su maquillaje, etcétera, etcétera. Esto más o menos era el trabajo que hacía el regidor en los años 40-50 en el teatro privado y cuando era un segundo apunte, ¿no? Después, poco a poco, pues fue la cosa pues enriqueciéndose. Ya el sonido incluyó al amplificador,
y a las columnas de sonido, ya se empezaron a llevar los decorados armados, ya se empezó a llevar los muebles. Pues esto vino muy poco a poco, ¿no? Muy poco a poco. El regidor durante mucho tiempo tuvo que ir haciendo todas esas cosas. ¿Y qué más os puedo contar? Bueno, se fue enriqueciendo. Después, en los años 50, a mediados de los años 50, la ordenanza laboral que llevaba los locales comerciales definió ya de una forma definitiva. El primer apunte pasaba a llamarse apuntador y el segundo apunte pasaba a llamarse regidor. A partir de ahí, ¿qué cambió? Pues para apuntador fue perdiendo protagonismo, porque ya a veces las compañías privadas llevaban varias obras, ya solo llevaban una, con lo cual el apuntador fue perdiendo y fue saliendo de su concha y trabajando en los laterales del escenario. No podía llevar ya los timbres de teléfono y puerta porque claro, apuntaba desde donde mejor pudiera despachar a los actores y se movía mucho. Con lo cual, a partir de ese momento, el regidor asumió también pues, hacer los timbres de puerta y teléfono. Cuento lo de apuntar al regidor porque son vidas muy paralelas, muy paralelas. Daros cuenta de que el primer técnico que existió en el mundo del teatro, porque para mí el apuntador es un técnico, fue el consueta. En los teatros griegos y romanos existía algo consueta, el apuntador. Y había cosas del regidor que hacen esto que os he contado que también se hacían antaño. Quizá fueron los precursores de los actuales regidores. Y bueno, poco a poco se fue modernizando la cosa, el regidor cada vez tenía más trabajos, el apuntador cada vez menos y bueno, fueron desapareciendo los apuntadores. Tuvimos un convenio que hizo la Asociación de Regidores Apuntadores, en el que nos cubría bastante porque decía, y fue aceptado por las empresas, de que era obligatorio por parte de las empresas contratar siempre a un apuntador o un regidor y que estos fuesen de la asociación. Esto se respetó hasta un momento determinado que las empresas dijeron, es que a mí yo tengo un regidor estupendo y no tengo por qué contratar a alguien de la asociación, por narices. Realmente además era anticonstitucional. Cada empresa contrata a quien le da la gana, no a que tenga una asociación. Entonces se fue perdiendo un poco la hegemonía del apuntador, se perdió prácticamente del todo. La del regidor fue disminuyendo porque empezaron a contratar a gente de fuera, posiblemente a lo mejor eran más capaces. Y bueno, la asociación tuvo que desaparecer porque nos quedamos sin socios. Y esto es principalmente el trabajo que hacía mi padre en la empresa privada. Todo ese mogollón de... En cierto sentido es historia de la profesión, ¿no? Es los orígenes de lo que ahora mismo desempeñamos. Sí, sí, claro. Hablando de orígenes, yo te he oído comentar un par de veces que tú empezaste en la privada y que para ti supuso una escuela muy importante y me gustaría que nos hablaras un poco de esa época, de esa experiencia. Muy bien. Bueno, como ha dicho Luis, yo llevo en las venas el teatro. Yo tengo una familia de actores, cantantes, bailarinas, técnicos, representantes, etcétera, etcétera. Soy de una familia teatral que se remonta al siglo XIX. De hecho, yo me he llamado apellido Labra. No, Labra es un apellido teatral. Mis abuelos eran actores, se llamaban Martínez y se pusieron Labra. Como hacen muchos actores, ¿no? Claro, nombre artístico, ¿no? Nombre artístico, claro. Y el Labra ha continuado hasta ahora. Vamos a ver. Bueno, pues llevar el teatro en las venas, como os he dicho, por todos mis antecedentes, pero yo no me pensé dedicar nunca al teatro. Yo acabé mis estudios de bachiller, empecé a estudiar comercio para después ampliarlo a económicas, pero un buen día a mi padre le salió un contrato de esos que es difícil decir que no.
Ahí voy, Luis, a lo que has dicho tú antes. Claro. ¿Quién va a decir que no a eso, no? Claro. Entonces, claro, mi padre se tenía que ir al día siguiente de gira. Fíjate. Él fue a la asociación en busca de la gente que había en paro y nadie se atrevió a hacer la función al día siguiente ya sin mi padre al lado, ¿no? Entonces tenía un problema enorme, ¿no? Joder, me voy a perder esta gira por América, después temporada en Madrid, era con la compañía de Nuria Esper. Fíjate. Y entonces me dijo a mí, oye, ¿tú serías capaz de hacer esto? Y mañana hoy vienes conmigo al teatro y mañana hacer la función. Yo pregunté solamente cuánto pagan. Me dijo lo que pagaban y yo le dije, hombre, yo te digo que lo hago. Pero vamos, sin ningún problema. Fuiste un kamikaze, no sabía eso. O sea, que era incorporación al día siguiente. Y no se atrevía nadie. Sí, no se atrevía nadie de la profesión. Joder, pues era aquel día ver la función como la hacía mi padre y al día siguiente hacerla yo. Bueno, pues oye, pues mira, bien pagado estaba, ¿no? Bueno, estaba bien pagado. Hombre, estaba muy bien pagado, claro que sí. Pero, y además más, encima, si al día siguiente tenías que hacerla, en un día aprenderla, pues sí. Mejor pagado estaba. No era una función muy complicada tampoco, ¿no? Había pocas luces, había, sí, manejo de magnetofón y amplificadores y demás, sí. No era un exceso de complejidad. Bueno, ahí veis una foto de mí trabajando como técnico. Corresponde al musical Evita, en el que yo llevaba las proyecciones. Fíjate. Ahí está subido a la Jenny. Estoy subido a la Jenny y preparando los aparatos de proyecciones de diapositivas para que cuando comenzase la función, pues bueno, la primera que tuviese que salir estuviese en su sitio colocada y así las siguientes. Había dos aparatos de proyectores de diapositivas y un proyector que se emitía también una película. Aquí también, pues bueno, algo muy típico del regidor de la época, manejando el sonido. El sonido era algo que en el convenio ese de que os he hablado antes, sí, el regidor por convenio estaba obligado a manejar el sonido. No había tampoco técnico de sonido, ni la empresa privada ni la pública todavía, ¿eh? Y bueno, y era de la 80, ¿no, Laura? ¿Eh? Esto es 1980, ¿no, Evita? Esto es, sí, la proyección de antes de las proyecciones era 1900. Es que voy vestido igual, ¿no? No, sí. O sería casual. Era el día de la pose, era el día de las fotos. Sí. Y la otra es manejando un equipo de sonido, 1980, Evita, sí. Sí, sí, sí. Claro. ¿Y qué os iba a decir yo? De la empresa, bueno, pues empecé de un día para otro, empresario, que era Arturo González, descendiente de una familia cinematográfica muy importante, no sé si habréis escuchado Cesario González, de la Regia Films, pero a este hombre heredó todo lo de su tío, porque este hombre no tenía descendientes, y se dedicó a hacer teatro que le gustaba. Yo empecé de esta manera, de un día para otro, le debí gustar cómo trabajaba y ya estuve un montón de años con él. Incluso me fui a la Mili y lo tuve que dejar por un tiempo a la empresa, lo cual comprendió, si me tocaba hacer la mitad, pues me tocaba. Pero después, haciendo la Mili, me propuso muchos trabajos que yo acepté avisándole. Digo, yo tengo una guardia al mes. Si me toca guardia, ese día no puede venir. Y lo que me dijo, ya nos apañaremos, no te preocupes. Yo encantado de la vida. Seguí trabajando con él. Con este hombre hice varias funciones. Esta, a dos barajas, que fue la primera de José Luis Martín Descalza, con Fernando Delgado y Lola Cardona como protagonistas. Y fue una historia que sí que pasó la censura, no se sabe cómo. Año 72, unos amoríos de un cura con una señora, pues yo nunca comprendí cómo pasó esa censura.
Pues pasó, pasó. Y después hice un espectáculo muy importante con él, no en teatro, en la Sala Cerebro de Madrid, que estaba al lado de la Plaza España. Y hice bueno, yo creo que bastante conocido, de Rocky Horror Show. Ah, qué maravilla. Qué Maravilla. maravilla. Oye, eso viene genial para hoy. Sí, el Rocky Horror Show. Se hizo una película en Estados Unidos muy, muy buena. Mm. Y él produjo este espectáculo bueno, en una sala, en una discoteca. Bueno, Perdón. Y, sí, viene perfecto ese montaje para el Día del y- Orgullo. Porque vamos, una pues sí, defensa sí, a ultranza de la libertad sexual, ¿no? Ah, sí. vamos, es una maravilla Una de maravilla, sí. montaje, de musical, madre mía. Lo siguen haciendo a día de hoy, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, Se sigue Sí. haciendo ese musical. Es muy, no sé si la habéis visto, la película por lo menos. sí, A sí, mí la me película. encantaba. Yo la música la tengo aquí todavía en la cabeza. ¿Cuán- Sí, Luego, ¿Cuántas luego funciones? cantamos. ¿Cuántas funciones fueron? No, no te acuerdas, el ¿no? Rocky Show, pues bastantes, bastantes. Claro, Yo lo tuve que normal. dejar, yo lo tuve que dejar eso porque la función era por la noche. Era como a, Ujú. a la 1 de la mañana por ahí. Y yo Sí, a las 7 de la mañana tenía que estar en el cuartel. vale, vale. Como él me aceptó librar un día de aquella manera, pero yo Pues, llegué a un punto que no podía ya de sueño y la tuve que dejar. Bueno, continué con este hombre unos años, ya él dejó de producir y me contrató prácticamente seguido la empresa Manuel Collado, sí. con la que hice, bueno, pues eso, ¿no? Panoramas desde el puente, Ujú. la Lozana Andaluza, la gran presentación de Nacha Guevara en España, Toma ya. que Nacha Guevara, como curiosidad os digo que estrenamos una función de Ana Diosdado y de Cachemira Chales, que fue un rotundo fracaso. Entonces, bueno, Manolo Collado dijo, bueno, vamos a meter a esa mujer que nos cubra hasta el siguiente montaje, 15 o 20 días, Sí, como una cosa que no iba a tener ningún éxito. Pues sí. bueno, toda la temporada llena, gira, vuelta, lleno, demás. En el transcurso de la privada tuve, bueno, hice muchas más cosas, no voy a reseñar como punto final, pues dos grandes musicales que se hicieron en este país, que fue primero en el año 80 Evita, Ujú. bueno, un musical maravilloso, con una compleja, ahí está mi Evita, ay, lo que la quiero yo a ella. Qué Eh, guapa. qué guapa es, Dios mío. Realmente ella no, el cartel este es una chica que hacía de tercera Vita, Pilar Barbero, porque Ujú. hizo realmente de Vita fue Paloma San Basilio. Ya. Y ahí cumplí, nombrando a Paloma San Basilio, cumplí un sueño. Yo sí era fan de alguien y tengo todos sus discos vinilos, eran de Paloma San Basilio. Y Mira, cuando me encuentro que tengo ahí a mi ídola, pues bueno, me toca hacer este súper maravilloso espectáculo y encima la tengo a ella. Maravilloso. qué Y bueno. después este espectáculo me dio mucho. 2 años en Madrid, 6 meses en Barcelona, 6 meses en América y bueno, a lo mejor conocí a mi mujer en él. Toma ya. Sí, sí, ella era cantante de zarzuela y ópera y estaba allí en el coro y bueno, si puedo tener algún buen recuerdo es de esta función. Qué Qué bonito, Labra. bonito. Lo he dicho porque está ella aquí al lado, ¿eh? Sí. Y después, cuando terminó los 3 años de Vita, pues el empresario que nos llevó a América era una empresa americana, con lo cual trabajamos, como empresa americana, trabajamos con el sistema americano, que Mm. no os voy a relatar muy bien cómo es, pero os diré que es un todos para todos. Que ahora toca montar focos, todos montaban focos, maquinistas, eléctricos, utileros, que ahora hay que montar decorados, todos instalaban, y después cada uno a lo suyo, ¿no? Mm. Pues visto el éxito de la gira por América, sobre todo, la empresa esta americana decidió montar Jesucristo Superstar y se montó en Madrid, año 84, Ujú. y después hicimos Valencia un mes y después hicimos la gira por América, pues unos 4 meses por ahí.
Yo me dejé a mi hijo recién nacido y me fui de gira 4 meses, con lo cual cuando volví era un Qué sufrida la vida del teatro, madre mía. El hijo ya estaba en la universidad cuando volviste casi, ¿verdad? 4 meses ahí Ya, desamparado de su padre. bueno, Esto fijo el ciclo un poco de la empresa vale. privada. Eso es. He Eso te dicho iba que a es una decir escuela, porque... he dicho que es una escuela porque en la empresa privada se aprende mucho. Se Hmm, aprende mucho. sí, mira, Aprender mucha técnica, porque de hecho tú lo estás con ella, sí. montas focos, montas sonido, montas todo. Aprendes mucho y aprendes sobre todo bueno, a empezar a ver lo duro que es el teatro cuando estás en una empresa privada. Sí, Te vale mucho para el futuro, vale. Luego, claro, entraste en el María Guerrero, claro, donde has estado 30 años de tu claro, vida trabajando allí, claro. ¿no? Que en una entrevista decías que era como tu objetivo. Y eso queríamos preguntarte ahora. ¿Por qué el María Guerrero era para ti un objetivo, como algo ideal, ¿no? Hombre, yo había trabajado mucho en los teatros de Madrid, muchísimos, en la Comedia, en el Fígaro, Arlequín, Arniches, bueno, un Monumental, un largo, etcétera. Y un día, yo no conocía al María Guerrero, y un día fui a ver una función, me acuerdo perfectamente, eran Las Galas del Difunto y La hija del Capitán, Ujú. dirigida por Manuel Collado. Y bueno, ese teatro me enamoró desde que lo vi. Y a partir de ahí, ay, mira, esto es una foto de mía en un palco en el Teatro María Guerrero, donde Ujú. en la época en la que entré en ese teatro, empecé yo a hacer las funciones desde ese palco, desde un proscenio. Y Ujú. empecé a hacerlas desde el palco porque dentro había tal cantidad de decorados y de cosas que no había un sitio para ver la función bien. Entonces me instalé en el palco proscenio derecho, Sí, izquierda del público, sí, sí. y ahí estoy con mi mesa de regiduría y Vamos, bueno, tenías el mejor sitio sí, sí, para era ver la función. un sitio privilegiado, lo veía absolutamente todo y muy cercano y veía la función. Además, las funciones que hacía en aquella época eran tan bonitas todas que bueno, que me Mm. maravilló. Pues me maravilló el Teatro María Herrero cuando vi esta función y después cuando se formó el Centro Dramático Nacional, pues en las direcciones de Adolfo Sillán vi Los Baños de Argel, que me pareció una maravilla. Después vino la Ujú. dirección de Nuria Esper y José Luis Gómez, con funciones como Doña Josita la Soltera y, y La Velada de Carló, de Manuel Azaña. Y entonces yo entraba allí, es que me gustaba todo, me gustaba lo que hacían, me gustaba todo. Entonces yo cada vez que entraba en ese teatro a ver funciones, yo siempre pensaba en lo mismo, yo tengo que entrar aquí como sea, como sea, como sea, como sea. Aparte que era de los pocos sitios, ya una vez ya he estado mucho tiempo en la privada, una vez viajado mucho, ya me apetecía más un sitio estable donde tuviese una nómina todos los meses, ¿no? En Claro. la privada la tenías, a veces sí, a veces no, a veces trabajabas y la función iba mal, pues no cobrabas, etcétera, etcétera. ¿Y qué pregunta? Si iba ¿Eh? mal la función, no cobrabas Si iba en la la privada. función mal en la privada, no cobrabas. Se Mm. acababa ahí Y y a ala, lo mejor cobrabas o no cobrabas, depende. Hay y ala. empresas, por ejemplo, Manolo Collado siempre te pagaba, tarde o temprano, aunque fuese un año Bueno, después, siempre te pagaba. Pero había otras que no, que se acababa y se acababa. mm. Y no tenemos dinero para pagar. Bueno, Así que mira, ¿qué pregunta, esta pregunta tercera? ¿Venía algo más? no, es perfecto, perfecta Sí, respuesta. Esta vale. era. Ahora, Claro ahora que creo que nuestra entra. primera fue amor a primera vista, o sea que esa es la respuesta. Amor a primera vista, sí, sí, sí. Por los espectáculos que se ponían y por el sitio, sí. Sí. Mira, la siguiente pregunta que tenemos va sobre los espectáculos, porque viendo tu trayectoria has trabajado en muchos de los espectáculos más vanguardistas, incluso referentes de la historia del teatro, ¿no? O sea, Sí. estudiamos El Público, Comedias Bárbaras, El Rinoceronte, y nos gustaría saber si tuvieras que quedarte con uno solo, o sea, yo sé que es difícil, pero si tuvieras que elegir un favorito, ¿cuál sería?
Y luego otra parte de la pregunta es, de todos estos en los que tú has trabajado, ¿cuál recuerdas como con mayor complejidad para tu trabajo como regidor? Esas dos Pues preguntas. si yo tuviese que quedarme con una función nada más, me quedaría con el público. El público era, se hacía la función en el patio de butacas y en el escenario. Solamente se ponían a la venta los palcos. Era todo un mar de arena azul. A mí ahí está, ahí. El público y Federico. Qué grande era Federico, oye. Ay, mira, me pasaba con las funciones. Carne de gallina ahora mismo. Bueno, es un amor que tengo. María Guerrero y después quizá primero Lorca. Sí, se me ha puesto la carne de gallina a las de él. ¿Lo podéis creer? Pero ese es tu favorito. Pero como decía Iguarina, ¿cuál te supuso digamos, un reto? ¿Tuviste una mayor complicación a nivel de trabajo, de regidor? La del nivel de trabajo, hombre, te diría Evita, era complicada. Pero después la tan nombrada Comedias Bárbaras. Ah, Osana. Osana Hey, no, eso es de Jesucristo Superstar. Las Comedias Bárbaras eran 6 horas 45 minutos de función. Había casi 100 cambios de decorado, pero no en el que sube un decorado y baja otro y ya está, no. En el que suben 5, bajan 6 y se abren 3 escotillones. Era muy, muy complicada, muy, muy complicada. Yo lo pasé mal. Porque cuando no controlas la función y hay 40 y tantos actores en el escenario, escotillones que se abren, decorados que bajan por todas partes, a mí me daba mucho miedo el actor, darle alguno en la cabeza, que se le dio, por supuesto, o alguno que se colase por el escotillón. Fue muy complicada, yo no lo pasé bien y aparte cuando entramos en el teatro, yo recuerdo que entraba a las 9, de 9 a 3 se ponían luces y de 4 a 11, 11 y media se ensayaba, con lo cual, eso así un mes, con lo cual yo cuando acababa a las 12, salía al teatro a las 12, yo no me podía ir a mi casa a dormir, porque si no, no vivía, era dormir, comedias bárbaras, dormir, comedias bárbaras. Siempre me quedaba en la cafetería de María Guerrero un poquito para desconectar, porque Claro, hombre. era demasiado trabajo, no os lo podéis imaginar. Esa cafetería de María Guerrero, ¿eh? Ese era otro punto para que te gustara el María Guerrero también, ¿verdad? También porque ahí se juntaba la gente del teatro por la noche. Había un itinerario nocturno del mundo del teatro que empezaba en el Café Dorín, al lado del Teatro de la Comedia, continuaba en el Café Fijón, continuaba, según iban cerrando los sitios, nos íbamos trasladando. Continuaba en la cafetería María Guerrero y después terminaba en la cafetería, en la discoteca Boccaccio. Fíjate. Pero no nos perdamos de vista la dificultad de martes de carnaval, ¿eh? Por eso, también, ¿no? Otto Valle Inclán, Comedias Bárbaras eran 3 funciones de Valle Inclán, martes de carnaval eran 4 funciones de Valle Inclán, 4 horas y media, y bueno, creo que después bueno, yo mando un libreto de martes de carnaval para que se ponga, no sé si se pondrá, para que veáis en cada cambio lo que era eso. Sí, ahora lo veremos, Yo quería preguntarte también sobre la progresión que ha tenido el María Guerrero con los diferentes directores artísticos que tú has conocido, ¿no? Desde que entraste con Lluís Pascual y pues que vieras qué cambios has percibido tú con los diferentes directores y directoras, porque en este caso sí podemos decir ahora voy a nombrar que hubieron unas directoras artísticas también, claro. Que hubo y que parece que no han existido dentro del Centro Dramático Nacional, pero existieron. Eso es. Bueno, pues sí, la época de Luis Pascual, era un alucine continuo, porque yo no he visto creador más grande en todos los días de mi vida. Era un hombre capaz de hacer de un texto imposible
un auténtico espectáculo. Eso es lo que pasaba en el público. Era un texto pues, que yo no supe nunca de qué iba el público, pero no me importaba, porque Lorca es música, y aunque no te enteres suena bien, y ya con eso tenía bastante. Y encima en ese mar de tierra azul, una maravilla. Es el más grande creador de espectáculos que yo haya visto nunca. Después, bueno, yo todas las obras que hice con Pascual me maravillaron. El público, las reposiciones de Luces de Bohemia y de El Rey Eduardo II de Inglaterra, y Julio César, y terminó con La Comida sin título, otro Lorca. Yo soy enamorado de Lorca, pero él también lo era. La Comida sin título, en la que esa foto que habéis visto del palco antes, esa pertenecía a La Comida sin título, porque yo ahí tenía un pequeño papelín. Digamos que como era la última función de Pascual en el centro, aparte de hacer esta función, quiso como homenajear de alguna manera a los técnicos, que se les viese. Entonces aparecían muchos utileros, de pronto aparecía que se estaba enseñando una función, darme la cabeza del caballo, aparecía el utilero, que del escenario se la daba al actor, en fin, había mucha intervención de los técnicos, y yo ahí tenía pues un par de momentos con Imanol Arias de escenita. Entre nosotros, ahí bajito. ¿Cómo nos gustan las escenitas en la obra? Hay que entrar ahí. Después hablaremos de aquella. En fin, la época pascual era un... Bueno, yo he visto María Herrero, sabéis dónde está, obviamente. Yo he visto colas hasta Mafre. Es la vez que Mafre, justo detrás. Sí, colas de público. fíjate. Era una época en que, bueno, que Pascual maravilló a los que estábamos dentro y al público, que iba a verlo todo y en masa. Después vino la época Plaza. Es que con Plaza hizo Hamlet, Comedias Bárbaras y el Mercader de Venecia. Mercader. Tres funciones de mucha envergadura. Sí. Y él, como es un buenísimo director, por supuesto, un gran director y un gran director de actores, pero es demasiado incansable. Demasiado incansable. Y no te da tiempo. Te agotó. Sí, me agotó. Yo perdí muchos kilos en esa época. No, perdí muchos kilos. Yo me quedé chupado. Sí. Eran muchas horas de trabajo, mucha tensión. Y espectáculos muy complejos técnicamente, ¿verdad? Sí, muy Porque complejo. me acuerdo del Mercader de Venecia con el sistema ese hidráulico que tenía, la botonera que me comentaste, Sí. que tenías tú que operar ahí, o sea, era una cosa... Sí, Gerardo Vera, por cierto, sí, estaba detrás de esas escenografías. Sí. Gerardo Vera hizo algunas, sí. Gran escenógrafo, ¿eh? Luego hablaremos de él. Entonces fue una época en la que yo me curtí, porque pensé, a partir de ahora, ya cualquier obra que me venga, por difícil que sea, me va a parecer muy sencilla después de haber hecho eso. Pero a mí esa época me agotó y guardo un recuerdo no relativamente bueno de esa época. Trabajaba en exceso, mucho. Y eso no te deja buenos recuerdos. Ya. Pero bueno, a él le reconozco como director, pero es que es incansable, es que no se cansa nunca, es que no te da tiempo a recuperarte. Bueno. Pues vamos, que no, que te quedó un sabor agridulce de esa experiencia. Sabor agridulce. Me crecí mucho como regidor, crecí lo máximo que se puede crecer, porque a la fuerza obligan, pero no me gustó. No es una época que no guardo un recuerdo muy allá. Después vino una época de transición, porque en comedias, Mercader de Venecia, Hamlet, etcétera, se gastó un excesivo dinero, muchísimo dinero. Claro, era cuando las ayudas europeas, claro. ¿no? Es el 92, es cuando entraron un montón de fondos de Europa y me imagino que para el teatro público, claro, pues fue muy bien, porque claro, venía la Expo, venía
en las Olimpiadas, había que ir con estas funciones a sus sitios y se gastó mucho dinero no solo en las giras, sino en los espectáculos en sí. Con lo cual estábamos en boca del Congreso todo el día, por el excesivo dinero que se gastaba en el Centro Dramático Nacional, pues el excesivo número de horas, y yo creo que eso le puede costar en vuestra plaza, eso no lo sabremos nunca, o yo pienso que a lo mejor le puede costar el precio, porque estuvo 5 años nada más, cuando lo normal es estar 8. Y bueno, le dimitieron, o dimitió, o algo pasó. Y ahí entró ya una mujer, ¿no? Isabel Navarro puede que sea... Ahí entró mi amiga y querida Amaya de Miguel. Amaya de Miguel. Amaya de Miguel, hoy directora general de teatro. La mejor directora general de teatro que podéis tener, ¿eh? O sea, espero que lo esté viendo. Espero que lo esté viendo, que me llame. Oye, gracias, muchas gracias. Bueno, pues entró Amaya, que yo la considero pues una maravillosa dama del teatro, con letras mayúsculas, y una grandísima gestora. Lo que pasa es que ella estuvo poco tiempo, porque ella tenía en sus previsiones futuras, tenía la previsión de dirigir el Festival de Almagro, y entonces estuvo ahí unos meses y se fue de inmediato a dirigir el Festival de Almagro. Y para cubrir su vacante entró Isabel Navarro, más conocida por Piru en el mundo del teatro. Sí. Era segunda de Pascual. Yo trabajé mucho con ella, o sea, también una amiga, ¿eh? Y una gran dama. Trabajé mucho en la época que os he hablado antes de Manolo Collado. Isabel Navarro era, bueno, pues gerente de muchas de esas producciones. O sea, me encantó que volviese, porque ya os digo, considero una amiga. Y nos trajo pues un tipo de programación tipo Luis Pascual, que era su escuela. Y nos trajo, entre otros, el montaje de Martes de Carnaval, de una grandísima ¿cómo no sé la palabra? Dama del teatro. Muy difícil también, muy difícil. La dirigía Mario Gas, con el que yo tengo muchísima confianza, y yo trabajé con Mario Gas en muchas ocasiones. Es muy pesado, tiene muy buen cuento, pues muy pesado. Hombre, no. Sí. No, pero esto no me importa, porque se lo decía él, ¿no? También. Y yo me acuerdo que siempre cuando estrenamos, siempre decía, menos mal que te ha quedado bien, porque con el coñazo que has dado ya te vale. Pero se lo decía en plan de amiguete, ¿no? Y había mucha confianza con él. Bueno, tú sabes que cuando se fue al español me persiguió 1 y 1000 veces para que me fuera con él al español. Yo trabajé muy a gusto con él, porque nos conocíamos, yo sobre todo le conocía a él, y bueno, sabía que era así, y bueno, ya sabemos cómo es, que diga lo que quiera. Y después vino Juan Carlos Pérez de la Fuente, elecciones del 96, gana el PP, yo el primero me echo las manos a la cabeza, pensando, mira, Pelo de Tormenta, el primer gran montaje de Juan Carlos Pérez de la Fuente en el teatro. Pero Tormenta, un texto de Paco Nieva, y bueno, con Pilar Bardén, con Isabel Serrano, Rosy de Palma, Paco Maestre, Alfonso Vallejo, un grandísimo elenco que estaba muy bien todo el mundo. Entonces, cuando nombraron a Juan Carlos Pérez de la Fuente, pues todos pensamos, ya digo yo primero, bueno, vamos a dar 20 pasos atrás. Nos va a poner a Pemán y a tipos así, ¿no? De la época franquista. Y no. Fue una programación muy progresista. Él siempre en los estrenos, me acuerdo que siempre decía, me la juego. De esta me echan. Hizo, bueno, pero Tormenta era, tú, Luis, sí que la viste, yo no sé si la vio alguien más, pero el protagonista de esa función era un pene. Y las monjitas se volvían locas, ¿no? Eran escenas así, un poco antirreligiosas, y es un gran espectáculo y muy valiente.
también recuerdo de Pedro de la Fuente, pues su montaje de San Juan, de Masau, Surgüero Vallejo, en la Fundación Historia de una Escalera. Su visita, ves que estoy hablando de muchos espectáculos, es que hizo muchas cosas buenas. La visita de la vieja dama de Durremat, que era un musical, y terminó con el cementerio de automóviles, que como nos pilló Con las que el termitas. teatro estaba lleno de termitas, pues hicimos temporada en Madrid, pero fue en el Teatro de la Abadía. Sí. Y después, al no poder entrar en ningún teatro más en Madrid, pues hicimos la gira más larga de que se conoce, yo que lo apunto todo, en la historia del Centro Dramático Nacional, que fueron 23 plazas. Wow. 23, sí. Después ya llegó la época Gerardo Vera, otro amigo, otro allegado, con lo cual cuando me llega un amigo como director, pues yo estoy encantado, claro, porque la buena confianza con él. Aquí tenemos uno de sus montajes, que es Platonov. Este es el programa de mano de Platonov cuando se estrenó en Moscú. Se celebraba el segundo centenario de Chekhov, y Moscú hizo un festival Chekhov, y ahí estuvimos nosotros con Platonov. Esto fue en el año 2010 y fue la última gira del Centro Dramático Nacional. Perdonad. Ah, tranquilo. Sí, Platonov aquí, bueno, tenemos aquí recuerdos, anécdotas de este gran montaje. ¿La cuentas tú o la cuento yo? Cuéntala tú, que a mí me da la risa, pero bueno, no vamos muy bien de tiempo para anécdotas, la verdad. Bueno, Gerardo Vera es un maravilloso escenógrafo y figurinista. Me estoy quedando sin voz, ¿eh? La emoción. Y es que son 40 años, son 40 años que tiene que resumir en una hora. A mí se me queda también la voz, macho. Y aprendió a dirigir en el Teatro María Guerrero, porque aprendió mucho. Sí. La anécdota para contar es que en una función Platonov, al final de la función es que entraba una actriz, tenía que matar a su amante, entró con su pistola. La pistola sí, no estaba cargada. No estaba cargada. No estaba cargada, entonces, pues nada, la pobre mujer intentando matar a un señor de casi 2 metros, era Pierre Guillouet, que era un actor, pues sobre todo menos pequeño, y claro, la pobre mujer intentando ahí matarle, como no estaba cargada la pistola. Agarrarle con las manos. Claro, agarrarle con las manos, O sea, al final de esa función entraba esta mujer y le disparaba y le mataba. Y había un actor que decía, todos habéis visto que ha sido un suicidio, como tratando de encubrir a la mujer. Y aquel día no fue un suicidio. Aquel día la pistola falló. Esta mujer, Elizabeth Gelabert, que la queremos mucho todos, intentó matarle pues ahogándole, lo cual era absurdo. Imposible, ¿no? Claro. Imposible, con este señor tan grande. Entonces Pierre Guillouet, el actor, salió de escena, cogió la pistola de reserva que había por allí y pegó un tiro. Aquel día sí fue un suicidio. Sí, ese día cambiamos el final de la función. Al final. Tenía que estar Antón Chekhov estaba en su tumba retorciéndose de la risa. Yo no sé cuál de los dos es mejor final, pero bueno. Bueno, yo de la época de Gerardo Vera, aparte de que la admiro como figurinista y como escenógrafo, a mí me gustó mucho su crecimiento como director. Yo por lo menos le vi crecer. Cada vez que dirigía una función bien, la siguiente ya muy bien, la tercera La Loba estuvo estupendo como director, me gustó mucho. Entonces, yo como un director, bueno, normal, ni bueno ni malo, entró porque se lo merecía, porque es un tío muy importante en el mundo del teatro, claro. Y salió hecho un gran director. Y bueno, hicimos Platonov, hicimos Wojciech, hicimos La Loba, sí.
y una gran temporada de la Sala de la Princesa con el señor Ibrahim, en fin, La Sala de la Princesa es que cuando, para que no lo sepáis, cuando el Teatro María Guerrero se remodeló con las ermitas, se decidió, para mí muy bien decidido, porque a la cafetería del María Guerrero ya no iba nadie, se decidió hacer una sala pequeña, que era la Sala de la Princesa. Fue en la etapa de Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero es que la sala, el María Guerrero funcionaba muy bien mientras hubo dos personas, dos camareros, que la sabían llevar muy bien. Y cuando salieron, pues eso no remontó jamás. Es que la hostelería, ya se sabe que la hostelería es algo muy difícil. Claro, y aparte de que ya como las funciones no tenían descanso, pues que no tenían venta. Claro. No se ganaba ahí. Entonces que se hizo la Sala de la Princesa, que bueno, hemos hecho espectáculos muy buenos. Ya ha habido temporadas que la Sala de la Princesa ha salvado a la sala de arriba, a la Sala María Guerrero. Sí. Eso mejor no vamos a incidir mucho en ese tema porque vamos, me puedo perder el trabajo a lo mejor, pero es verdad que en la Princesa se han hecho cosas mucho mejor, a veces mejor que la Sala de en la época de la que vamos a hablar ahora, que es la época Ernesto Caballero. Ernesto Caballero a mí me parece un señor, un gran escritor, me parece un buen versionista, me parece, ahí tenemos Rinoceronte, sí. Que es la función, yo creo que más importante que se hizo en su época. Y a partir de Rinoceronte como que decayó todo en el teatro. Yo no sé qué pasó ahí, pero no Hombre, sé. tuvo un recorte de presupuesto tremendo, eso Sí, seguro. ya. Pero es que con poco dinero se puede hacer teatro. También, efectivamente. En Sala de la Princesa lo que hacíamos, sobre todo los escritos en la cena, había producciones de 2.000 euros nada más. Fíjate, sí, claro. Haz clic aquí, la producción costó 2.000 euros. Sí. Un sofá, una mesa así y ya está, y las paredes del teatro. Y estaba muy bien. Bueno, fue una entrada de Ernesto a un nivel aceptable, subió con Rinoceronte y enseguida se vino abajo, ¿no? Yo le tengo mucho que agradecer, porque a mí le tengo mucho que agradecer, por lo que hablaremos después, supongo. Y como anécdota os diré que Luis y yo teníamos ahí un papelín. Total. Sí. En los Max, creo que nos nominaron a los Max, pero bueno, al final... A los mejores figurinistas de la función. Es que pasaba una cosa, en esa función había un actor que se colgaba de una cuerda y esto hacía que cayese una bambalina. Entonces yo en ese momento salía al escenario porque la casa que había justo detrás, hasta que no se estiró del todo, hacía panza y no me dejaba ver al actor. Entonces salía al escenario a verle. Y en medio de la locura, la primera escena era una locura en la que todo valía. Entonces Ernesto me dijo, oye, ¿a ti te importa salir ahí en ese momento? Lo mismo que haces en los ensayos. Y le dije, pues no sé, bueno, vale, sí, no sé, deja de pensarlo. Y se lo dije a Pepa Zaragoza y me dijo, ¿tú salís conmigo? Claro que sí. Y me animó a salir y bueno, el día que hacía la función Luis salía él, el día que la función la hacía yo, salía yo, y a veces si coincidíamos en el escenario, salíamos los dos. Claro que sí. Sí. Era una entrada y una salidita, pero que cada vez le cogimos el gusto y nos quedábamos en el escenario y nos tenían que echar. Nos tenían que echar de ahí. Nos tenían que echar del escenario, porque no nos íbamos. Sí, venía Fernando Cayo y decía, oye, métete ya que tengo que seguir. Que tengo que hablar yo y es muy importante. Sí, me encantó. Además es que me dio mucho corte los primeros días, pues después me encantaba estar allí, departiendo yo con Pepa Zaragoza, tú cómo te ibas al otro lado, que andabas más que yo. Bueno, una experiencia y un trabajo de actor. Muy bien. Apuntar otra más. En el currículum. Claro que sí. Y con esto acaba mi época del Centro Dramático Nacional. Pero vamos, la progresión
es positiva, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, cada uno con sus... sí. ¿no? Y Guarina, que es muy tarde, venga. Sí, que no quería, que es todo muy Bueno, interesante, pero nos estamos yendo de tiempo una barbaridad y nos queda ya, mucho que queremos ya por saber. eso, ya las contesto rápido a las siguientes. Venga, vamos. Bueno, esta hora igual es con calma. Nos gustaría hablar sobre el sistema de notación que creaste, Uf, que además me llama mucho la atención porque a día de hoy hay muchos compañeros que lo siguen usando y me gustaría saber, por un lado, de dónde surgió esta necesidad, ¿no? ¿Cómo llegaste a este punto de crear este sistema? Y luego, ¿qué ventajas o pues eso, qué ventajas le ves al uso de este sistema? Así. bueno, vamos a ver. Yo siempre apuntaba como apuntaban todos los antiguos regidores. Es decir, en la parte del texto. Pero Mm, claro, en aquella época era una luz, un efecto de sonido, una luz ahí suelta, no sé qué, no sé cuántos. Pero cuando yo empecé a hacer espectáculos del tipo que habéis visto y que hemos comentado, sí. apuntada en la del texto era no cogía, es que no cogía todo lo que había que apuntar ahí. Entonces me decidí, además me decidí con la primera función complicada que hice, que fue con Hamlet. Con Hamlet me empecé a cambiar el sistema, a hacerlo de esta manera. Aquí estáis viendo la leyenda de una función de Hamlet en lo que se va explicando lo que representa cada forma de apuntar. Pues bueno, luces como bolígrafo rojo, utilidad con bolígrafo negro, sonido con verde, todo lo marcado en naranja son notas del autor, adaptador, que a nosotros no nos sirven para nada. Todo el texto suprimido marcado en azul, en fin. Y, y bueno, decidí, bueno, aquí ves como yo apuntaba normalmente, después de aquello, la parte derecha del texto, o sea, dejaba el libreto limpio de anotaciones, solo si acaso apuntaba alguna, porque esto es Hamlet, ¿no? Sí. Solo no apuntaba absolutamente en la parte derecha del texto. En la parte de izquierda del texto, digamos que dedicaba 2/3 partes a apuntar toda la parte técnica, Ujú. movimientos de maquinaria, efectos bueno, QEs, llaves de sonido, memorias de luz, utilería, etcétera. Y en la parte derecha, o sea, en una tercera parte, la otra tercera parte que quedaba libre de esa página izquierda, que es la que queda en la derecha, pues la dedicaba a apuntar las entradas y salidas de actores. Todo eso lo marcaba en amarillo. Y en este caso ahí hay un cambio de vestuario que para distinguirlo de, por ejemplo, de los actores, pues lo marcaba en rosa. Ujú. El sistema de colores, pues bueno, a mí me ayuda bastante primero tener el libreto limpio, poderlo seguir bien. Me ayuda bastante que de mi sistema de trabajo, el pie en donde pase algo lo subrayo, bien en rojo si es parte técnica, bien en negro si es en parte artística. Eso me ayuda enseguida a localizar el pie, ¿no? Mm, Y entonces, pues bueno, sí. ante la complejidad, mira, que estáis viendo martes de carnaval, ¿no? Sí, Sí, esto es el con... martes de carnaval. Eso es. Imaginar todo lo que hay en la izquierda apuntado, meterlo en la parte derecha. Sí, Pues era claro. imposible. Esto, Imposible. pues esto me llevó a la conclusión de que yo tenía que apuntar en la página en blanco, que Sí. para qué la quería. Y además tienes marcas de batalla, porque ahí hay café derramado. Sí, sí, Estaba... martes de carnaval hay muchas marcas de batalla. Sí, 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 porque ya te digo la complejidad que es esa función, pues bueno, de cafés y de algún whisky ahora por ahí también, que era lo que me tranquilizaba. Y como seguís viendo, pues Mm, a la derecha el texto libre, todo lo que son anotaciones del autor, que a nosotros no nos valen para nada, pues sí, estaban marcado en naranja, sí. y si había un texto suprimido, pues lo marcaba en azul. Y a Ujú, la izquierda, pues lo mismo, la parte técnica y artística, digamos. sí. Esta es Son dos una, esta es una escena de Cannes
Yo no sabía música. Para meter bien los efectos, yo siempre le pregunté al director, ¿tú cuándo quieres que haya esta luz? ¿Al minuto 23 de empezar la música? Pues bueno, como está grabado en 5 segundos, al minuto 18 de empezar la música, meto la luz y al minuto 23 está hecha. Me apañé un poco para, sin saber música, poder lo que quería el director con lo que tenía que ser. Y bueno, muy bien, muy bien. Sí, sí. No sé, y creo que la forma de actuar es de apuntar, pues tiene su porqué. Claro. Y bueno, yo siempre digo lo mismo, y cuando daba clases lo mismo. Yo os enseño cómo apunto yo, a partir de ahí vosotros, pues... Claro, sí. Es verdad que luego con la experiencia cada uno hemos ido, pues, claro, adaptándolo o incluso No, haciendo yo piezas. mismo. Ha habido funciones que de pronto mm, cambiaba mi sistema, porque me venía mejor tener apuntado estas cosas en otro sitio. Mm, Mm. Esto es una idea, después que cada uno vaya Sí, avanzando. pero es verdad, tienes razón que, claro, era imposible en la hoja del texto apuntar tantos cambios técnicos. O sea, era un lío, bueno, por lo menos para muchos de Pro- nosotros. Mira, estoy viendo. propongo a la ARE que organice una exposición de libretos de todos los profesionales. Ah, mira, pues está bien, de diferentes métodos, ¿no? Ya está en mente, pero no sé si se puede hablar. Pero creo Ya, que la idea ya está. sí, vale, vale. Es que yo se lo Sí. dije a Macarena en una ocasión y me dijo que si derechos de actor, de autor, que no sé qué. Bueno, pues busquemos autores que no tengan derechos y hacemos una exposición. De autores sin derechos. Autores sin derechos, eso es. Claro. Que, mira, ahora me toca a mí, te voy a preguntar sobre las mayores dificultades que has encontrado en tus 40 años. Que, mira qué sencilla es esta pregunta, ¿eh? Voy a ser rápido para acabar con antes. Mis mayores dificultades que he tenido, aparte de la complejidad de las funciones, eso entra dentro de mi trabajo, Sí, fue cuando yo entré en el María Guerrero, no me importa decirlo, porque como eran, había una vieja, uy, esta foto es muy bonita. Bueno, había una indisciplina enorme en el escenario y a mí eso sí que me complicaba mucho las cosas porque bueno, no me concentraba lo suficiente en determinados momentos que tenía que estar muy concentrado, preparado para dar un aviso, dos al lado estaban de cachondeo, en fin. Y, y sí que bueno, era un poco eso era la selva, ¿no? En ese momento. era la selva, sí, no comprendían para nada mi trabajo. Yo solo Mm. me puse una vez ya serio con ellos, harto, ya harto con ellos, cuando comían pipas en el escenario y llevaban la bolsa de patatas fritas. Imaginar la bolsa de patatas fritas, lo que suena, ¿no? Clac, 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 y después comiendo patatas. Ahí sí Ya. que les dije, hasta aquí hemos llegado, amigos. Aquí no se come una pipa más, no se come una patata más, no se fuma más en las funciones y se acabó ya el cachondeo. A partir de ahí cambiaron. Pero tuve que aguantar años hasta que me decidí a decir, bueno, ya está bien, ya está bien. Mm. Esa es la mayor dificultad que yo he tenido, el Mm. comportamiento de ciertos técnicos de escenario. Siento Ah, decirlo, pero es así. sí, pues la realidad. Ahora el María Guerrero está bastante domesticado. Y no me Sí, extiendo más porque si no, Iguarina nos regaña. Claro, ahora soy yo. no, claro. Vale, venga, pues acepto el reto. Siguiente pregunta. Dime. ¿Hay algún escenario que recuerdes, aparte del María Guerrero, que sabemos que es tu niño, Sí. hay un escenario que recuerdes con especial cariño, que digas, yo quiero volver a pisar este escenario? Pues mira, te voy a decir dos. Uno de España y otro fuera de España. Eh, Cuando yo empecé en el teatro, mi primera obra esta que entré de un día para otro, fue en el Teatro de la Comedia. Y después, aparte de esa función, hice muchas otras en el Teatro de la Comedia. Con lo cual, si tal y como ha quedado ahora ese teatro, no me importaría volver para nada. Incluso la última función que se hizo antes de la remodelación, que fue Don Juan Tenorio, que fue una producción del CDN,
y a mí me dio mucha pena porque es que estaban los suelos levantados, era una auténtica cochambre ese teatro. Y eso que ya había sido remodelado en parte por el teatro clásico, pero era una cochambre. Es un teatro muy bonito, al que yo quiero, por haber trabajado mucho en él, porque fue donde empecé y porque el empresario de ese teatro era muy amigo de mi padre, Tirso García Escudero. Ya el hijo del empresario yo siempre le llamaba tío, con lo cual tengo muy buenos recuerdos de ese teatro. Me gustaría volver, aunque sea, bueno, ya tiene que ser de visita, no trabajar. Y otro teatro que me gustaría volver es el Teresa Carreño de Caracas. Uy, mira, mira, esta es una foto mía exterior Sí. con el fondo de una parte de ese teatro. Un Qué teatro, futurista. sí, 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 sí. Un teatro inmenso con una mecánica impresionante como yo no he visto jamás. Y, y espero que hayan conservado algo de aquello, no sé. Con el problema, con la crisis económica tan grande que hay en Venezuela, lo mismo este teatro se conservará, pero no sé si el mantenimiento que necesitaba lo seguirán haciendo. Era impresionante trabajar en él. Y, y yo me acuerdo que un día bajaron el foso hasta abajo y se subieron, claro, las vallas de seguridad y daba miedo mirar para abajo la cantidad de, de altura que había, la cantidad de laterales que había para meter decorados, para subirlos. Bueno, era impresionante. Y es un teatro al que me gustaría volver. Estuve 2 veces en él, una vez con Evita y otra vez con Jesucristo Superstar. Y bueno, me gustaría ver cómo está ahora. Hay que organizar algo entonces para que tengas que volver. Así, Ahí vale, vamos pensando algo. venga, montamos una función. Venga. Mira, otra pregunta porque Igualina, Igualina, estoy siendo rápido ahora, ¿eh? está haciendo maravilla. Muchas Ya, gracias. ¿ves Mucho más cómo? preciso, pero respondiendo todo, de verdad, muchas Pero, gracias. Porque sé que podríamos estar aquí hasta mañana, pero claro, sí, 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 no, hombre, seguro, tiene otro seguro. tiene vidas. Mira, antes lo comentó Macarena cuando presentó la actividad, que tú has sido testigo en cierta manera del nacimiento de ARE, de la asociación y de un poco de la evolución. Y a Mm. mí me gustaría saber cómo fueron tus impresiones al principio cuando te contaron queremos montar esto y cuáles son tus impresiones a día de hoy, con el tiempo que... Mira cómo me río. Qué mala, qué Yo sé mala por qué te lo actriz, qué pregunto. mala actriz. Esto es para echarme en cara a los que estáis viendo este evento. Esto es para echarme en cara de alguna manera de que yo al principio no creía en la asociación. Entonces esto me lo están restregando. No, es con amor. No, no creía mucho en la asociación, no. Lo que pasa que después vi el camino que había tomado la misma y entonces me impresionó. Entonces aquí se ha creado una asociación de profesionales de la rejudería, pero es que también se ha creado un club de amigos. Y por fin yo, después de tantos años, he podido poner cara a tantísimos regidores que había oído hablar de ellos, pero no sabía quiénes eran. Y ahora los conozco, y esto es gracias a la asociación. Por otra parte, todos los eventos que se están haciendo, eh, bueno, voy a hablar por mí, pero voy a hablar también por mucha gente. Nos están gustando mucho a mucha gente. Los ensayando, mmm, las conversaciones estas, los cursos que os preocupáis para conseguir un dinero más barato, que sean más baratos. Entonces, yo ahora solo puedo hablar maravillas de la asociación. Mm, Pues, pero no confía en ella, pero bueno, bueno, es necesario rectificar. Y Claro. ya sabéis que cuando hacéis un evento, si alguien recibes una felicitación por WhatsApp, es la mía. por supuesto. Eso ha pasado varias veces. O sea, que estoy muy agradecido a la asociación, al funcionamiento, a todo lo que se está haciendo. Y bueno, y una maravilla, una maravilla. Muy bien. Es un club de amigos, es un club de amigos. Y yo creo que además todos o gran parte de los asociados estamos deseando que haya algún ensayando algún algo para vernos, para Sí. tomarnos algo a la salida.
Claro. para hablar de nuestras cosas. Sí. O sea, por eso que se ha formado un grupo de amigos impresionante. Me gusta mucho, mucho, mucho. Claro. Claro, Pues, un poco lo que tú pues, dices, estamos tan aislados los regidores que es una maravilla tener esta Pero, oportunidad, no solo de conocernos, como dices tú, sino de compartir formas de trabajar, sí, sí. experiencias, o sea, escucharte a ti ahora es una maravilla. Y si no nos hubiera Eso, dado la opción, no, no lo podríamos hacer. yo he conocido a mucha gente y a gente que de pronto ha terminado el evento de lo que fuese y no se ha podido quedar y estoy deseando que haya otro evento para hablar con esa persona porque creo que tengo muchas cosas en común con muchísimos socios y tengo muchas cosas de qué hablar. por Y, ejemplo, tienes que hablar de la siguiente pregunta. Voy a sí, intentar ser para rapidez, sí, sí, por el timing. Ya El para- llevamos timing, ahí. a mí es que Time is money. me da Eso. miedo Guarina, que cuando No, no, vea... no, no soy Guarina. No, sí, No, es sí. un poco todos, porque luego la Ah, gente va a no, querer preguntar ya, 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 ya. y A mí me da miedo, estamos. a mí me da miedo Iguarina, que cuando me vea, te dije que 5 minutos por pregunta y, y me Bueno, estás ¿cuáles son preguntando las cualidades? Qué cualidades, Laura, también tiene que tener para ti para una buena un buen regidora? regidor, una buena regidora, bueno, un buen director de la Chena o directora de la Chena. Vale. Stage manager. Yo destacaría sobre todo la responsabilidad. El regidor tiene muchísima responsabilidad. De su buen hacer o de su mal hacer depende muchísima gente. Técnicos, actores, incluso público. O sea, lo primero que destacaría es la responsabilidad. Sí. Responsable con su trabajo. Después os diría que también la capacidad organizativa, la capacidad para improvisar y bueno, y es que tenía una tercera, pero no me acuerdo cuál es. ¿No te acuerdas? Seguro. Responsabilidad. Organización, Organización. improvisación. Psicología, ¿no? No, la capacidad para concentrarte en un momento determinado. Aislarte del mundo, en un momento delicado, aislarte del mundo y sentarte ahí en el libreto. Bueno, hay momentos que te exigen esto. Hay momentos que se exigen. Después cuando controlas la función, posiblemente no. Pero cuando hay momentos en que te exigen una máxima concentración. Esa, esa posibilidad de poder tener la capacidad de concentrarte me parece fundamental. Después, la serenidad, la tranquilidad y la seguridad son tres conceptos que te ayudarán mucho a realizar bien tu trabajo. Si tú estás sereno, tranquilo, seguro de ti, eso te va a ayudar mucho. Claro. También en ciertos momentos, creo que el regidor debe tener pues bueno, cierta creatividad, mucha sensibilidad y una capacidad para ser autoritario y, bueno, que en el escenario haya la máxima disciplina, orden y respeto hacia los demás. Esto lo hemos conseguido en el María Guerrero, ¿eh? Antes me quejaba de Absolutamente. esto, ahora hay un respeto absoluto. Total. Ahora el primero, bueno, estoy hablando en presente, yo creo que ahora el primero que tienen que callar es a mí, ¿no? Fijaros de lo bien que se portan, que ahora al primero que callan es a mí. O sea que bien, bien, bien. Conseguido. Prueba superada. Yo era una de mis máximas cuando estaba en el teatro y veía pronta la jubilación, era dejar un teatro tranquilo y civilizado. Y creo que eso se ha conseguido. Entre todos, no solo conmigo. Pues eso es. Hemos mencionado varias veces que has sido maestro de muchos de los regidores Sí. que actualmente ejercen la profesión. Y a mí me gustaría saber qué te llevó a dedicarte a la enseñanza, pero sobre todo, ¿qué consejo darías a alguien que quiera dedicarse a esta profesión, a la regiduría? Bueno, llegar a dar clases, digamos, bueno, la Escuela de Tecnología empezó a hacer unas producciones que sirviesen de práctica para sus técnicos. Sí. Y en el año 93 produjeron El cuento de invierno
y digamos que delegaron un poco en mí, Teresa Valentín, que era la directora, bueno, que la gente hiciera bien las cosas y, bueno, delegaron pues eso, no un vigilante, pero sí alguien que si yo veía que hacían algo incorrecto, pues se lo dijese a ellos, no a ella. Entonces, eso fue lo que hice. Consecuencia de lo cual, en ese año 93, cuando terminándose la producción esa de Cuento de Invierno, Teresa Valentín me propuso dar un curso en el centro de tecnología. Lo cual dije que sí, pero dudé un poco porque yo ahora tengo un curso preparado que puedo dar en cualquier momento, pero en ese momento no lo tenía. Entonces, en 3 o 4 días, prepararme un curso de una semana. Además, que los cursos normalmente se dan para 12, 15 alumnos. Ese curso era para toda la escuela, incluidos profesores. Entonces me encontré... Es la dinámica en tu trayectoria, ¿no? Ser un kamikaze, que te ofrecen un reto y tirar para adelante. Sí, yo le dije que sí, vale, el lunes, vale, el lunes. Yo me preparo mi historia y sobre todo también el reto de enfrentarte a casi 80 personas, porque bueno, un curso de 12 lo controlas, un curso de 80 sobre 5 días, a mí me dio un poco de miedo ese reto. Me empecé a tranquilizar porque llegué un poco histérico al curso cuando vi que el primer día de clase todo el mundo estaba encantado, que les había gustado mucho, y el segundo día más, y entonces me crecí, y ya el segundo día, después del piropo de qué bien, ya estaba deseando ir el tercero para seguir ahí dándolo todo y que ellos recibiesen lo que yo les estaba proponiendo, ¿no? Mira. Entonces es una cosa que me gusta mucho hacer, dar clase. Siempre, de todas maneras, siempre, cada vez que doy un curso, el primer día voy a ver qué pasa, ¿no? Es un estreno, ¿no? Un estreno, a ver qué pasa. Ya cuando veo que les gusta, que soy bien aceptado de lo que les estoy contando, ya me relajo y ya empiezo yo a gustarme a mí mismo y ellos empiezan a entrar en el juego de apuntar con los colorines, con las historias, que parece eso a veces una guardería. Y bueno, y lo pasamos bien los alumnos, lo paso bien yo y muy bien, muy bien. Muy bien, pues Muy bien. ya para terminar nuestras preguntas, pues queremos saber, después de pues, actos como la presentación del libro Prevenidos en el Centro Dramático Nacional que estuvimos, Sí. el premio Adolfo Marsillac de la Asociación de Directores de Escena, Sí. o el socio de honor de la ARE, Sí. ¿qué suponen para ti dichos reconocimientos, Laura? Hombre, pues vamos a ver. Todo premio, todo reconocimiento viene muy bien. Ya estoy encantado, encantado. Claro. Primero porque la presentación del libro Prevenidos se convirtió no en una presentación de un libro, se convirtió en un auténtico homenaje hacia mi persona. Pues he dicho que a Ernesto Caballero le puedo reprochar algo, pero me hizo un homenaje, o sea, tengo mucho que agradecerle también. Fue tal homenaje que yo estuve a punto de hacer un umbral. Digo, me dio ganas de decir un momento determinado, pero ¿por qué se habla aquí tanto de Labra y no se habla de mi libro? De una vez. Bueno, pues fue muy bonito, fue un homenaje por sorpresa, se habló mucho de mí. Se hizo una lectura dramatizada de parte del libro con unos actores estupendos. Sí. Fernando Cayo, Pepa Zaragoza, etcétera. Y después pues intervinieron todos los directores del Centro Dramático en unas grabaciones, pues bueno, que yo engordé un montón. O sea, me senté en una silla y ya se me iban cayendo las carnes por los lados de lo que engordé, escuchando a todos los directores lo que decían de mí. Después vino el premio Adolfo Marsilla a una labor teatral, ahí está. Ahí está un primer plano y un plano general del discurso. Sí. Te pone sí. Martínez de Vila, te hace Sí, noble, te hace de la nobleza. Sí, sería eso. Sería eso.
Bueno, este premio, claro que te gusta, como te va a gustar un premio tan relevante como esto, ¿no? Además, el único director con el que a mí me ha faltado por trabajar fue Adolfo Marsillá. O sea que por lo menos tengo algún contacto con él de aquella manera. Y a mí lo que más me llenó del premio, bueno, el premio Adolfo Marsillá, dale igual, pero yo cuando leí quiénes habían recibido este premio, pues gente como Nuria Esper, María Jesús Valdés, Paco Nieva, Fabián Puigcerver. Bueno, cuando vi que toda esa gente había recibido este premio, es cuando me di cuenta de lo importante del premio. Coño, me han puesto a la altura de esta gente, ¿no? Que no es moco de pavo. Entonces, eso fue lo que más mi ilusión me hizo, más que el premio, ver que me habían puesto a la altura de unos premiados anteriores que eran, pues eso, grandes del teatro. Yo no lo soy tanto. Después seguimos con la siembra. El Centro de Documentación Teatral me hizo una entrevista para la revista Figuras del Teatro. Pues igual me volvieron a poner a la altura de gente muy grande. En la revista de ese año, pues estábamos gente como Laila Ripoll, Miguel del Arco, Gemma Cuervo, Joaquín Notario, un payaso que se llama Tortel, no sé qué, que no me acuerdo. Entonces, igualmente me di cuenta, te vamos a hacer una entrevista para el Centro de Documentación Teatral, muy bien. Pero fue que me di cuenta que cuando se editó esa revista, bueno, al lado de quien me habían puesto, ¿no? También muy importante. Después vino, pues, por supuesto, otro premio, que es el Socio de Honor de la ARE. Yo lo catalogo así, esto es un premio muy importante, muy importante. Es el socio de honor de esta maravillosa asociación. Y después, por lo de hoy, pues es otro reconocimiento. A nadie se le hace una entrevista de este tipo así como así. O sea que yo me he sentido, como has dicho tú, la primera frase, en la siembra. La siembra. Recoger la siembra. He sembrado y he recogido, es cierto. Pero lo importante es irte tranquilo a casa, con las satisfacciones de haber cumplido. Mm, Ser premiado es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, lo importante es la siembra. Irte tranquilo a casa, lo he hecho bien, lo he dado todo. Eso es lo más importante. Sí. Acuérdate de que el final del discurso mío en la entrega del premio fue, no sé por qué se me ha dado este premio, pero yo creo que puede ser por haber intentado hacer las cosas bien y por haberlo dado todo en el escenario. Y eso es lo importante. Mm. Entonces, bueno, pues sí. Bueno, y una siembra muy importante que tengo yo, que no, que también es un premio, es que os tengo a muchos para toda la vida. Entre ellos a ti, Luis, si tú lo sabes. Y esto para mí es muy importante. Saber que... Igualmente. Joder, vale. Oye, gracias por Laura. estar así a corazón abierto, por darnos toda esta información que nos has dado y haberte prestado Mm, al final me emociono yo también. Sí, Muchas sí, gracias, de verdad. porque los quiero mucho, hombre. Han sido muchos años muy unidos y echo de menos no el teatro, a la gente del teatro. Vale, córtame, Rocío. Ya está. Esta es la entrevista, Laura, mil Qué gracias. emocionante, qué lindo. Ay, Ay, gracias. Muchísimas gracias a los tres, qué emocionante de verdad. Sí. Y es toda una masterclass, historia del teatro, yo estoy encantada, pero bueno, vamos con las preguntas. El año que viene podemos hacer una segunda parte, porque me han quedado tantas cosas, Ya ya. podemos. tantas cosas. A la vuelta al cole. Sí. Mira, Le- me hace falta un cigarro, lo siento. Fuma. Estoy como... eh, Ya ha terminado la entrevista, Laura, ya Rocío. Viene la parte más relajada. Los que quieran hacer una pregunta, les recuerdo que es en el botón de participantes y luego se abre un cuadradito y ahí está el botón de levantar la mano. Vamos con Julia Bofarul, que levantó hace media hora. Le voy a dar paso. Hola, Julia. Hola, doña Julia. Ay, y el audio te lo reactivo.
Un segundo. ¿O puedes darle tú mejor? ¿Yo? Ahí Ya. está. Ya está. Hola, don José. Hola, doña Julia, ¿cómo está usted? Estoy ¿Cómo, encantadísima. cómo está su madre? Mi madre está bien. Oh, que me alegro. Ay, Bueno, la esto. verdad es que me he buscado una pregunta como excusa para entrar a saludarte, Laura. Pregunta, me encanta verte, ya lo sabes. Y a mí también. Bueno, yo no he tenido la suerte de estudiar contigo, pero he tenido una suerte mayor, posiblemente. Sí, de verme Y es mucho. que pasé muchos años viéndote trabajar, Sí, además años importantes, toda mi adolescencia. sí, Y sí. además en ese periodo que tú recuerdas fatal, pero que yo Sí, recuerdo como maravilloso, de claro. las comedias bárbaras, Hamlet, etc. Bueno, yo lo recuerdo mejor cuando me acuerdo de tu madre, ¿sabes? Ya lo sé, ya Para lo que lo sé. sepas. Bueno, pues en esos recuerdos que yo tengo cuando me he dedicado a la regiduría, he hecho algún cursito contigo en la Escuela de Tecnología pequeña, entonces el Sí, método de las anotaciones a mí me ha venido muy bien, sí, y de los colores, que lo tengo yo muy metido en la cabeza. qué bien. Pero mi pregunta es, pensando en las comedias bárbaras, por ejemplo, o en Hamlet, que vi tantas veces, yo qué sé, la de Viver 200 veces, no sé, lo vi muchas veces. Cuando íbamos en verano al aire libre, las verías todas. Bueno, Hamlet todas, Hamlet las vi enteras, me las sabía de pe a pa. Y las comedias las vi muchísimas veces. Sí, Ahora que como regidora, que llevo años trabajando, uno de los recuerdos que yo tengo siempre tuyos cuando trabajabas era esa serenidad de la que has hablado, sí. esa tranquilidad, ¿no? Y creo que he tomado nota y de hecho a veces estoy muy nerviosa, pero creo que me parece el regidor que ruge no me interesa especialmente, me No, no, interesa no, mucho más no. el calmado, el sereno y el temple que tienes tú, y lo recuerdo tal cual. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, ante una función, en ese instante, justo cuando vas a empezar la función, sobre todo en las primeras funciones que uno está muy nervioso, Sí. ¿cómo afrontas ese momento en el que dices, bueno, se apaga la sala, me quedan 7 horas por Ojalá y se pone delante? mañana porque ya esta noche nos ¿Ay? vamos a acostar. ¿Ay? Javier, no ¿Cómo sé si me has afronto, oído, Laura. cómo afronto el principio de las funciones complicadas, digamos? Claro, ¿cómo dices, vale, me quedan 7 horas por delante? Lo miras en conjunto, dices, paso, o sea, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo afrontas? Ay, pues Y un beso gordo y te dejo. sí, pues te vas a llevar una sorpresa, otro beso gordo para ti y para tu mamá Bueno, y para todos los tuyos. Yo lo afronto, te vas a sorprender. Yo ensayando con José Carlos, ya sabes tú, y tu madre también lo sabe, de que era muy, 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 muy difícil. sí, Parando continuamente, repitiendo continuamente, marcha atrás, marcha adelante. Entonces yo, por ejemplo, el día del estreno de Comedias Bárbaras, yo, como en todos los estrenos, para mí me dije, hoy no me va a parar la función, salga bien o salga mal. Hoy todo depende de mí. claro, Hoy no me va a parar para decirme, mal. claro, Entonces, normalmente asumo los estrenos con mucha tranquilidad, porque ya lo peor para mí son los ensayos, vale, porque tienes mucho que aguantar. Y sí, la serenidad es importante. Una de las cosas que mm, importantes que debe tener el regidor no es solo serenidad y tranquilidad, es transmitirla. claro, Porque a mí es una cosa que a mí me encantaba, porque me lo han dicho muchas veces. La tranquilidad que transmites, absolutamente. estoy Yo lo sentiendo, recuerdo, con 13 años lo recuerdo, eh, te lo juro, ¿eh? sí, 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 lo vería así. Bueno, la profesión iba por dentro, ya, pero ya. yo nunca lo demostré. Porque porque si alguien se puede histérico, crea un mal clima, y si alguien está tranquilo y sereno y depende de ti que todo salga más o menos bien, lo que tienes que hacer es transmitir tranquilidad, seguridad, y tranquilos, que las comidas son muy difíciles, pero las vamos a sacar adelante sin ningún Qué problema. bien. El día de estreno para mí es el día más tranquilo. Porque es tu día ya. Sí, sí, ya por fin estreno. Este tío no me para más, ya. Joder, Ay, pesado. Dios.
Sí, sí. Bueno, Un día bueno para mí, el día del estreno. bueno, un besote. A ti, gracias. Chao, Gracias, chao. Julia. Gracias a ti por la charla. De nada. Vamos con la siguiente pregunta de Mar y Luz. Le voy a dar paso. Hola, Mar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Estás? Hola, Mar. Hola. Una vez más, gracias por lo que hiciste. Ah, gracias a ti por esa memoria increíble que tienes y la emoción con lo que transmites toda tu trayectoria. Yo quería preguntarte una cosa. Hace muchos años, al principio, Sí, si no te pagaban, si no pagaban a toda la compañía y al regidor, por supuesto, a mí me ha pasado, en sí, la media función no se seguía. sí. ¿A ti te ha pasado alguna vez? No, no. A mí de pronto cortaban la función y no pagaban y ahí te quedabas tirado. En Pues algunas, eso, a eso me refiero, que si te había pasado eso, que a mí me pasó también alguna vez de tener que parar la función porque no pagaban a nadie y nadie sí, quería sí, sí, seguir. sí. Eso me ha pasado muchas veces, muchas veces, muchas veces. Y bueno, salvo la empresa Manolo Collado, que era un tío en el que yo confiaba porque al final acababa pagando, aunque fuese un año después. En muchas empresas pues se ha quedado tirado y sin cobrar. Y bueno, es, es la vida de la empresa privada, puede pasar. Lo Y luego, tenemos que asumir. a nivel un poco del último tema que más me apasiona, a nivel médico, ¿te ha pasado alguna vez algo tan grave que hayas tenido que parar la función, cerrar telón o algo así? Sí, ¿Alguna cosa sanitaria que te haya pasado, que le haya pasado a algún actor o algún técnico que hayas tenido que parar la función? pues mira, te voy a contar una anécdota que pasó en Roberto Zuco. Hubo un actor que de pronto me viene un utilero y me dice, ahí uno se está mareando. Y yo, bueno, que se está mareando uno, ¿eh? Y ya llegó el momento de cambiar el decorado y que este hombre tenía que salir y ya me di cuenta de que lo había tirado en el otro lado del escenario. La canción fue buena por mi parte, porque realmente este actor junto con otro lo que entraban es para contar una serie de cosas que iban a matar a Roberto Zuco, ¿no? Esa escena no se pudo hacer. Al final el Roberto Zuco era el que los mataba a ellos. Entonces cogía a una mujer, cuando yo te diga gritas, antes de tiempo, por supuesto, porque lo que gritaba porque había visto el asesinato de Roberto Zuco hacia esta persona. Y otra persona entraba a explicar lo que había pasado. Entonces me salté la escena y no pasaba nada, porque se entendía perfectamente. Eh, en Evita, en el Che, el segundo Che, que era Tony Landa, el mítico cantante de los mitos, pues se mareó y se cayó al escenario. Había un grupo de soldados que en pleno desmayo les dije entrar, cogerle como cogeríais un enfermo y lo metéis para adentro. Bueno, yo soy del pensamiento de que el teatro nunca puede parar, para bien o para mal. Yo solo lo he parado porque nos hemos quedado a oscuras. Entonces, no sé si bien o mal hecho, pero creo que el teatro nunca puede parar. Mm, No sé, creo que es una cosa que se puede dejar para hacer también claro, debate entre claro. todos, ¿no? Es Sí, por supuesto, por supuesto. muy No interesante estoy ese seguro tema. yo, el día de infarto sí, porque tenía una solución fácil, ¿no? Era saltarte la escena y como después una persona contaba lo que había pasado, no pasaba nada. Y lo del Che cuando se cayó, pues, bueno, era dos diálogos, era el diálogo del Che con un grupo de la aristocracia argentina, ¿no? Ujú. Los soldados que a veces entraban con este grupo de la aristocracia, pues entraron en ese momento y lo cogieron y se lo llevaron. Se le pasó enseguida el desmayo y no hubo ningún problema. Pero, pero no te digo que esté bien lo que yo haga. No. Soy partidario de no parar, pero a lo mejor es lo peor, ¿no? No parar.
Bueno, yo creo que, ya te digo, que es algo que me gustaría mucho así debatir y, por supuesto, Pues con gente con tu experiencia es fantástico poderlo compartir. como he dicho antes, que hay mucha gente que cuando después de un ensayando o algo me quedo con ganas de hablar con ella. Tú sabes que una de ellas eres tú. Sí. Pues lo Sí. debatiremos. Tenemos cervezas pendientes. Sí. Por eso te digo que Gracias, muchas gracias. lo debatiremos. Muchas gracias a Are también por darnos estas oportunidades de conocer más profundamente el trabajo de los compañeros. Sí, yo creo que es muy bueno conocernos. Por eso es lo que yo más valoro de la asociación, que por fin nos hayamos conocido. Mucha gente. Yo había oído hablar de ti, pero nunca te había visto, ¿eh? Incluso me acuerdo que el día del socio no, te pusiste a mi lado para hacerte una foto, le pregunté yo, ¿y quién es? Oh, pues oye, después de tantísimos años de la profesión, porque tú eras de la antigua asociación de regidores apuntadores, Así. que te tenga que conocer ahora, 30 años después, por una asociación, pues bueno, me bienvenido sea, ¿no? No, claro, por eso de las cosas que más me agradan. La habré puesto a cara a mucha gente. Estoy encantado. Gracias. Y ya sabes, la próxima vez que haya evento, no quedes con nadie. ¿Vale? Vale. Venga, bonita, gracias. Gracias, Mar. No sé si alguien quiere hacer una última pregunta. Laura, te quería leer, porque en el chat están escribiendo mucho, ¿vale? Sí. A ver si alguien se anima para una última pregunta, pero María Eugenia dice, hermosísimo este testimonio de vida y pasión por el teatro. Muchas gracias por esta oportunidad. Saludos desde Argentina. Tino, estoy llorando. Madre mía, qué emocionante, maestro. Gracias por tu sinceridad y tu memoria. Eres historia. Y así está el chat. Bueno, Juan Gómez Cornejo, gracias Laura por compartir tu trabajo y tu vida. Felicidades. Muchas gracias a todos. Y a todos los que habéis estado allí aguantando el chaparrón, que hemos estado mucho tiempo. Para nada. Es que lo que te digo, una segunda parte no vendría mal, porque se me han quedado muchas cosas. Pero claro, son muchas cosas. Es que no, mejor no, una segunda parte, pero dentro de un tiempo, porque si no... Claro. Y bueno, os voy a agotar. Le voy a dar paso a Macarena. Muy bien. Espérate, Rocío, me comentan que hay una pregunta en Facebook. No sé si la... Sí, chicas, hola, no sé si me oís. Hola. Sí. Que, mira, hay una pregunta en el Facebook, si queréis os la leo yo, ¿vale? Sí. Mira, Laura, ¿qué tal? Un beso. Hola, bonita. ¿Qué tal? Que os voy a comentar. Creo que viene con respecto a lo que hablasteis de Platonov en Moscú. Y Sí. dice, cuando hacen obras en Moscú, las ponen en inglés, en español o en ruso. Imagino que se refería a la de Platonov, pero bueno, cuando estáis en gira y se hace una función en un país extranjero, ¿cómo se representa o si se ponía algún sobretítulo o alguna cosa? Había un sobretítulo en ruso. En ruso nada más. Ah, genial. Muchas gracias. Aquello fue en ruso. No sé. Subtituladas en ruso, dice Juan Gómez Cornejo, sí. Sí. En aquello. Sobretituladas. Pues en otros eventos lo hagan en inglés y en ruso también. Aquello fue en ruso. Muy bien. Sí, que me gustaba a mí salir a ver los subtítulos en ruso, lo complicado que es ese idioma, por Dios. Bueno, lo de Moscú, una experiencia. Ya sabéis. Nos apuntamos. Objetivo vital. Ya sabéis. Os digo que si podéis ir a Moscú alguna vez, lo hagáis. Se mastica la historia. Se mastica. Sí, Aparte de que es una ciudad bonita y se mastica la historia. Estás ahí y estás viendo de pronto los tanques, los perfiles, te lo estás imaginando, ¿no? Para mí fue una experiencia maravillosa y de los 7 días que estuve, todos me fui a la Plaza Roja. Todos. Y mira, ahora ha escrito también en el chat Alfredo del Castillo, que yo creo que es el hijo de Manolo. Sí. Manolo.
Me acuerdo de pequeño con Laura en su cabina viendo el final de las comedias sin título. ¿Recuerdas ese final? Un saludo. Y sí, es el hijo de... Claro que me acuerdo de ese final. Es el final quizá más maravilloso que he visto yo en teatro. Era una función en la que había muchos decorados y el telón, por supuesto, y durante la función se iban a ver si digo la palabra, descontrapensando los decorados. Un poco en el fin de que al final una supuesta bomba que caía en el telar y todos los decorados que se movían de la función pues divinamente caían de golpe, a la vez que había también un contenedor lleno de escombros y de polvos de talco que caían al mismo tiempo y bueno, el teatro quedaba absolutamente destruido. Se hizo una doble embocadura, igualita que la de María Herrero, que también caía, y bueno, es la única función que yo he hecho después de eso, que me pareció una buena idea. Es la única función que yo he hecho en la que no se saludaba al final. Bastante quedaba ahí para imaginarse un poco lo que pasó. Muy bella esa función, ¿eh? Muy bella, muy bella. Bueno, pues yo ya no tengo por aquí, ya no veo más preguntas, así que le doy paso a Rocío. Muy bien, hija, muy bien. Gracias, Natalia. En Zoom tampoco hay preguntas. Sí. Bueno, mira, Javier Cabellos, ¿lo ves, Rocío? Dice, Javier Cabellos dice, muchas gracias, maestro, por tu experiencia de vida y profesión. Soy regidor de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y te invito al próximo estreno del Enfermo Imaginario en octubre para que vuelvas a tu teatro. Un abrazo. Así que ya sabes, tienes cita en octubre. Pues seguro que voy, Guárdame esa entrada, guárdamela. Seguro que voy. Me encantará, ya te digo. Ah, mira, Laura, y aquí dicen también, Pilar, que debe ser profesora, dice que en FP sus alumnos estudian el método Laura. Así que mira. Qué bien. Mira que bueno, bien. yo he dado cursos de la comunidad para profesores. Uh-huh. Aparte de los cursos de la escuela, he dado cursos en la comunidad para profesoras para que estos a su vez enseñasen regiduría a sus alumnos futuros. Y Pues a lo mejor va por ahí la cosa. Pues sí, tu método está por ahí. Una alumna profesora de alguno de esos cursos. Muy bien. Virginia Flores te dice que muchas gracias. Ay, Virginia. Uy. Qué cielo. Qué cielo. Bueno, pues nada, me toca despedir. Muchas gracias, Laura, sobre todo. Muchas gracias. Ha sido un placer, un gusto volver a oírte. Sí. Yo te veo mucho, pero cada vez me gusta más escucharte. O sea que muchas gracias. Y Guarina y Luis, perdona, sigue. No, que sabes que tuvo a mí también. Y Guarina y Luis, muchas gracias. Ha sido genial la guía. Rocío, por estar siempre ahí pendiente. Y muchísimas gracias a todos por asistir. Una cosa. Me falta Natalia que diga algo. Natalia ha preguntado, pero venga, Natalia, di algo más. Yo tengo ahora una reunión contigo, o sea que no te preocupes. Yo te he preguntado, es que mira, no me puedo poner el fondo porque estoy en casa de mi madre y no sé si va a salir por ahí la cama o cualquier cosa, no quiero yo, ¿sabes? No, pero luego ahora nos vemos. Vale, ahora la ves en privado. Yo despido. Bueno, muchas gracias a todo el mundo por asistir. Alguien pedía una segunda parte de esto. Yo creo que igual, para no repetirnos, lo que vamos a hacer es que...